Grabación. Buenos días, chicas. Vamos a continuar con nuestra clase de legislación fiscal, trabajando con el grupo de quinto perito contador. Vamos a seguir hablando del concepto de Estado. Para hablar del concepto de Estado, vamos a tener que mencionar la palabra política o vamos a tener que reincidir en este concepto político, ¿sí? ¿Sí lo tienen? Sí lo tienen, ok. Entonces, solo como repaso, que se refiere a una forma de organización. A ver, Juanita, cuénteme. ¿Organización de qué? Si lo tienen ahí, aunque sea en fotografía. Coercitiva, correcto. Muy bien. Bueno, recuerdo que también hablamos de coercitiva. Creo que les había pedido que pudieran investigar esta palabra y si no, pues lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? ¿A qué se refiere coercitivo? ¿Sí? Muy bien. Si seguimos, si ustedes siguen revisando, tenemos un concepto de Estado, ¿sí? Y el concepto de Estado dice que nace de una necesidad. ¿En qué época surge? Surge en la Edad Media. En esa época entonces se encontraban sometidos, todo se encontraba sometido al poder feudal y se luchaba por la libertad, ¿verdad? Sigamos revisando ahí para ver si tenemos esto. Los que lograban escapar de los señores solamente quedaban sujetos al dominio del rey, ¿no? Esto ya no. Ok, entonces hasta ahí vamos con nuestra clase. Entonces, recordemos de que estábamos bajo un periodo feudal, ¿sí? Y el feudalismo, pues básicamente lo que hacía era, pues tener un dominio sobre la tierra, pero también sobre los obreros o también sobre las personas campesinas que trabajaban para la corona o para el dominio del rey. Mencionamos aquí que la autoridad feudal o la autoridad real fue otorgando ciertos privilegios a determinadas ciudades, dependiendo básicamente qué se producía o qué beneficios podían traer con darle este privilegio a ciertas localidades. ¿Puedo avanzar? Sí, ok. Entonces, un concepto muy importante, chicas, dentro del concepto de Estado es el término de frontera, ¿sí? En el siglo XV, o sea, estamos hablando más o menos de los años 1400 al 1500, se fortalece el concepto de nación. O sea, cuando decimos se fortalece es porque de alguna manera se enriquece más el concepto de tener como o pertenecer a ese grupo social de nación, a ese proceso o a ese concepto social de Estado, en donde se establece un límite para cada territorio, ¿sí? Entonces ya empezaron a delimitar básicamente las proporciones territoriales y surge el concepto de frontera. Este concepto es bien importante. Esto da lugar a que nazca el Estado, porque entonces ya está delimitado todo el territorio, digámoslo así, y entonces recordemos que a nivel del Estudio General del Estado tenemos cuatro elementos. Población, que ese obviamente ya se tenía desde los gens, empezamos a verlo, desde la tribu. Eh, Territorio, que es el que entonces ya se llega a marcar gracias a las fronteras. Poder que ya se ejercía porque estábamos bajo un poder feudal, y el último, ordenamiento jurídico, pero que digámoslo así, que el último elemento que faltaba delimitarlo bien o establecerlo bien era el espacio territorial, y gracias a las fronteras entonces se dio esto. En la Edad Media entonces es cuando surge por primera vez el nombre de stati, que significa Estado, ¿sí? Ahí les voy subrayando para que ustedes puedan tomar idea de esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, la palabra Estado entonces viene del latín. Ojo, chicas, que esto es etimología, ¿sí? ¿Qué es etimología? O sea, la palabra de origen, ¿de dónde viene la palabra Estado? Y la palabra Estado viene del latín, que significa status, comunidad política desarrollada. Esto es preguntita de parcial, ¿sí? El Estado surge entonces como una organización política que su principal fin es el bien común. Y la principal unidad del Estado es el hombre, ¿sí? Unidad principal del Estado es el hombre. Uy, ahí está, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene entonces la palabra Estado, chicas? Etimológicamente, del
No. Ajá, origen. Léanlo. Origen, latín, ¿verdad? Sí, estatus. ¿Y qué significa estatus? Comunidad política desarrollada. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es el fin primordial del Estado? El bien común, correcto, sí. Y ahora sí, ¿cuál es la unidad primordial o principal del Estado? El hombre. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a seguir. ¿Tomaron? Sí. Ok. Vamos entonces ahora con elementos del Estado y vamos a tratar de hacer como un cuadro comparativo, ¿sí? Entre elementos del Estado en la Edad Media y elementos del Estado en la actualidad, ¿sí? En la Edad Media, el Estado se dividía en pueblo, territorio y poder, ¿sí? Así como ya lo hemos hablado con anterioridad. Pueblo, territorio y poder. Pero en la actualidad, les decía, son cuatro elementos. O sea que si de repente en sociales, en primaria o en básico nos enseñaron que los elementos del Estado son tres, pues entonces está un tantito desactualizado porque en la actualidad sí ya se considera el ordenamiento jurídico. Con respecto al poder, yo creo que no hay tanta duda. El poder básicamente sería el ejercicio de la autoridad sobre el pueblo, ¿no? Sí. O sea, existe una autoridad y esa autoridad lo que va a hacer es procurar que se cumplan las leyes, procurar que todos vivan en paz, procurar el bien común. El territorio lo acabamos de ver. ¿Cuál es un factor importante dentro del territorio? O ese factor determinante que se establece en el siglo XV. Lo acabamos de ver. ¿Cuál es esa palabrita clave del Estado? Que se establece en el siglo XV y que da origen al Estado, que era lo único que hacía falta para tener una identidad de nación. Empieza con F. Exacto, frontera. ¿Ah? Entonces ya tenemos la frontera. La población, que es aquellos pequeños grupos sociales, y si hablamos del poder feudal, estamos hablando de dos clases sociales, los siervos y la parte de la realeza o la corona. Y el ordenamiento jurídico, chicas, recordemos que es ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, el conjunto de leyes, ¿sí? Que van o reglamentos que van a regular el comportamiento de la población. ¿Sí? Por ejemplo, regularmente el ordenamiento jurídico se grafica en una pirámide, ¿sí? Siendo el punto más alto la ley máxima. ¿Cuál es nuestra ley máxima? La Constitución, correcto. Y ahí a la par o cerquita de ella está la ley de expresión de la ley de libre expresión del pensamiento, ¿sí? Y después están todos nuestros códigos, código civil, código penal, código de comercio, código de trabajo. Después están las reglamentarias, que son más que todo como las leyes del ISR, la ley de actualización tributaria, la ley del IVA, todas estas leyes. Y por último están las individuales, que son, por ejemplo, convenios, tratados, testamentos, ¿sí? Entonces van en ese orden. Son como cuatro escalafones, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos retomar acá. Hablemos de los elementos del Estado, ¿sí? No sé si aquí pudieron tomar apuntes, ¿sí? Ok. Entonces, hablemos de los elementos del Estado, chicas. Eh, Primero el poder. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a pedirle a Normita que pueda tomar lectura del poder, por favor. Muy bien. Dijimos que es parte de la autoridad anteriormente, pero creo que la palabra ahí clave es capacidad, ¿sí? Se tiene la capacidad de dominio para limitar y reglamentar las actividades. O sea, decir hasta dónde sí se puede y cómo es que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso es el poder. La capacidad del dominio para limitar libertad y reglamentar las actividades humanas, ¿sí? ¿Podemos avanzar? Ok, vamos pues. Veamos los elementos seguimos con los elementos del Estado y nos toca el poder, el territorio. ¿Sí? El territorio, pues básicamente es bien sencillo, se los digo porque obviamente va a venir en el parcial, espacio eh, territorial o físico dentro del cual se ejerce el poder. O sea, el poder
está delimitado también a las fronteras. O sea, digamos que nuestras autoridades o una autoridad ajena a Guatemala no pudiera venir a Guatemala a tratar de ejercer el poder, ¿verdad? Porque estamos delimitados por el territorio. ¿Sí? Hasta donde está la frontera, hasta ahí llegaría lo que es el ejercicio del poder o esa capacidad de dominio, ¿sí? Como dice aquí, es el suelo dentro del cual los gobernantes ejercen sus funciones, ¿sí? Y de ahí podemos hablar también de, por ejemplo, cómo es que los territorios sean o delimitados de formas diferentes, ¿verdad? Pero bueno, no estamos en un curso de geografía. ¿Quién da geografía económica? ¿No reciben el curso de geografía económica? ¿No? Ok. Entonces, vamos acá. Sigamos. Siguiente elemento, ¿cuál sería? Ya vimos el poder, ya vimos el territorio. Ahora, ¿cómo? La población. Ok, correcto. La población. Sí. Y respecto a la población, vamos a pedirle a Juanita que nos pueda leer qué es población. Muy bien. Clave, ¿qué subrayo acá? ¿Qué subrayaría aquí? Chicas, grupo de personas, ¿qué más? Y subrayo todo. Ok, sí, que se reúnen en un territorio. ¿Para qué? Para gozar de derechos y cumplir obligaciones, ¿sí? Punto importante de que la población tiene que, o sea, puede hacer valer sus derechos, pero también tiene obligaciones hacia la misma sociedad. Muy bien. ¿Cuál me hará falta, señorita Norma? Si ya tenemos el poder, ya tenemos el territorio y la población. ¿El Estado? No, no. A ver, ¿cuál me haría falta? El orden jurídico, correcto, ¿sí? Por eso la imagen ahí. El orden jurídico. Básicamente, el orden jurídico es ese elemento que mantiene el orden dentro de su población. Ya les decía yo que el ordenamiento jurídico es el conjunto de todas las leyes que van a regular algo en Guatemala, que van a regular el comportamiento en Guatemala, ¿sí? Entonces, subrayemos esto, ¿sí? Elemento que mantiene el orden, ¿sí? Y pueden colocar ahí reglas, normas, códigos, leyes, ¿sí? Constitución. Bueno, entonces con esto, chicas, hemos terminado un segundo punto, que es el Estado, y tenemos otro cuestionario, ¿sí? Que necesito puedan responder y lo vamos a ver el próximo día de clases. Voy aquí con esto, permiso, ¿ya? Ok. Cuestionario número 2. ¿De dónde proviene la palabra Estado y qué significa? Punto importante. ¿Cómo surge el Estado y en qué siglo se establecen las fronteras? ¿Se recuerdan que justamente esa era una pregunta que reboté hace un momento? ¿Y cuál es la principal unidad del Estado? También lo vimos, creo que en esa misma presentación, esa misma diapositiva estaba. Y por último, ¿cuáles son los elementos que integran el Estado? Sí. Y ahí ya, ojo, ¿cuáles son los elementos que integran el Estado en la actualidad? ¿Verdad? Porque sabemos que hay una teoría que es desde antes, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, nos vamos a quedar aquí con finanzas públicas, con legislación fiscal, perdón. Yo ando bien cruzado todavía, perdón. Y en el siguiente periodo vemos finanzas públicas, ¿sí? Bueno, me despido de la clase, entonces, nos vemos en la siguiente.